Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento turco y que, sin duda, va a generar muchísima conversación y debate. Vamos a desentrañar los detalles, las especulaciones y las esperanzas que rodean una supuesta conversación secreta que habría tenido lugar entre dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito rotundo, de talento desbordante y de una química que, como muchos recordarán, traspasó la pantalla para instalarse en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle con todo al botón de asterisco suscribirse y, lo más importante, activen esa asterisco campanita para que les notifique al instante cada vez que subamos uno de nuestros vídeos exclusivos y analíticos. Prepárense porque esto se pone verdaderamente interesante y se adentra en las profundidades del misterio y la pasión rumoreada. Todo este revuelo mediático surge a raíz de unos rumores, unas filtraciones que, como suele ocurrir en estos casos, son un tanto esquivas en cuanto a su origen exacto, pero lo suficientemente contundentes como para encender las alarmas. Estas fuentes que apuntan a un encuentro privado y sumamente discreto entre Can Yaman y Demet Özdemir en un conocido hotel de Estambul. Imaginen la escena, intenten visualizarla. Dos de los actores turcos más aclamados y con carreras que han despegado de forma exponencial a nivel internacional, coincidiendo en un lugar que, en teoría, debería ser un remanso de paz, de intimidad, un santuario de privacidad. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, por los foros de fans, por los portales de noticias de entretenimiento, y como siempre, nosotros estamos aquí, listos para analizar cada detalle, para indagar en la información disponible y sobre todo para compartir con ustedes todo lo que se sabe, lo que se ha filtrado, y lo que por supuesto, se especula con fervor sobre esta supuesta cita de alto perfil. Para poner un poco en perspectiva, y para aquellos que quizás no estén tan inmersos en la farándula turca, es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir no son desconocidos entre sí. De hecho, su conexión profesional alcanzó niveles estratosféricos cuando protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. En esta producción, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, tan real, que, como era de esperar, desató inmediatamente una ola masiva de rumores sobre una posible relación sentimental fuera de los focos de las cámaras. Cada mirada intensa, cada gesto sutil, cada entrevista conjunta, cada aparición pública donde se mostraban cómplices, alimentaba las esperanzas y los sueños de sus miles y miles de fans de que lo que veíamos en pantalla no era simplemente una actuación magistral, sino una manifestación de sentimientos genuinos. Sin embargo, a pesar de esta química deslumbrante y del cariño genuino que siempre han demostrado públicamente el uno por el otro, su relación, hasta donde la información oficial nos ha llegado, siempre se ha mantenido firmemente en el terreno de la amistad sólida y el compañerismo profesional. Una relación basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de su talento individual. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta supuesta conversación secreta en un hotel sea tan relevante, tan digna de ser analizada con lupa? Bueno, son varios los factores que convergen para crear este cóctel de intriga. En primer lugar, está el asterisco momento en el que supuestamente ocurre este encuentro. Ambos actores se encuentran en un punto álgido, en la cúspide de sus exitosas carreras. Can Yaman, por un lado, sigue conquistando audiencias a nivel global, especialmente en Italia, donde se ha erigido como un verdadero ídolo, protagonizando series y películas que rompen récords de audiencia y donde su carisma lo ha catapultado a la fama internacional. Demet Özdemir, por su parte, no se queda atrás, sus proyectos la consolidan cada vez más como una figura imprescindible en la industria del entretenimiento turco y también goza de una proyección internacional muy significativa, participando en producciones que la exponen a nuevos mercados y audiencias. El simple hecho de que dos figuras de este calibre, con agendas tan apretadas y vidas tan públicas, coincidan y, supuestamente, decidan reunirse en privado, despierta inmediatamente la curiosidad más punzante. ¿Era este un encuentro casual? ¿Un cruce de caminos fortuito? ¿Estaban discutiendo algún proyecto futuro juntos, quizás una colaboración soñada por muchos? Hoy esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Hay algo más profundo y personal detrás de esta reunión que ha sido captada por algunos, o al menos rumoreada con una intensidad que no se puede ignorar? Las fuentes que han dado a conocer esta información son
como suele ser la norma en estos casos de intriga y misterio, un poco vagas, con detalles escasos y confirmaciones inexistentes, pero lo suficientemente concretas como para generar un debate apasionado y avivar las especulaciones. Hablan de que la cita tuvo lugar en un hotel de lujo en el corazón de Estambul, que fue una reunión sumamente discreta, casi clandestina, y que ambos actores habrían intentado, con todas sus fuerzas, pasar completamente desapercibidos, evitar ser vistos o reconocidos. Pero claro está, cuando se es una figura pública de su calibre, con miles de seguidores y una legión de admiradores que los reconocen al instante, la discreción es una tarea casi hercúlea, un desafío monumental. Siempre hay alguien observando, alguien que reconoce, alguien que tiene el ojo entrenado para detectar estos momentos fugaces y para compartir la información, alimentando así el apetito del público por las vidas privadas de sus ídolos. Lo que más llama la atención, lo que realmente enciende la chispa de la especulación más intensa, es la naturaleza secreta de esta supuesta conversación. Si se tratara simplemente de un encuentro amistoso y normal entre colegas que se aprecian, ¿por qué la necesidad imperiosa de mantenerlo en secreto, de buscar la máxima discreción? Esta pregunta, por supuesto, abre las puertas de par en par a las especulaciones más románticas, a las fantasías de los fans que sueñan con verlos juntos. ¿Será que, después de tanto tiempo transcurrido desde el fin de Erkenci-Kus, la chispa que encendieron en la pantalla sigue latente, esperando ser reavivada? Podría ser que esta reunión sea un primer paso tentativo, un sondeo para explorar la posibilidad de retomar algo que se quedó en el tintero, algo que nunca llegó a florecer por completo. La verdad es que los devotos fans de Erkenci-Kus nunca han superado del todo la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir harían la pareja perfecta, no solo en la ficción, sino también en la vida real, y cualquier indicio, por mínimo que sea, de un acercamiento entre ellos tiene el poder de reavivar esa llama de esperanza y de deseo. Hemos visto en innumerables ocasiones cómo las relaciones profesionales, forjadas en la intensidad de largos rodajes y la intimidad de compartir escenas emotivas, pueden evolucionar de formas inesperadas. La convivencia diaria durante largas jornadas de trabajo, la profunda conexión que se crea al interpretar a personajes que se aman apasionadamente, puede generar vínculos muy profundos, lazos que trascienden el ámbito puramente laboral. Y si a todo esto le sumamos la atracción natural, la química innegable y la admiración mutua que ambos actores desprenden, pues el cóctel resultante es, sin duda, explosivo. Los rumores, en este caso particular, no son solo fruto de la imaginación desbordante de los fans, sino también de la propia dinámica magnética que demostraron en su momento, de la electricidad que emanaba de cada uno de sus gestos y miradas compartidas en pantalla. Es absolutamente crucial recordar y enfatizarlo una y otra vez, que hasta ahora, todo esto se mantiene en el ámbito de los rumores y las especulaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido ninguna declaración oficial, ni confirmando ni desmintiendo nada sobre esta supuesta conversación. Y francamente, como figuras públicas de su magnitud, tienen todo el derecho del mundo a proteger su vida privada, a mantenerla alejada de los focos mediáticos, hasta donde les sea humanamente posible. Sin embargo, la noticia ya está ahí circulando, y nosotros, como observadores atentos y analíticos del apasionante mundo del entretenimiento, no podemos evitar comentarla, analizarla y reflexionar sobre las posibles implicaciones que podría tener. Ahora, si nos ponemos creativos y dejamos volar la imaginación, ¿qué tipo de conversación podrían haber tenido? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas alimenta aún más el debate y la intriga. Podríamos imaginar, por ejemplo, que estaban hablando de un nuevo proyecto juntos. Quizás un guión que los ha ilusionado profundamente, una historia que ambos consideran que podría ser el próximo gran éxito de sus carreras y que están planeando en secreto antes de hacer cualquier anuncio oficial. Imaginen el impacto que esto tendría en la industria turca y en sus seguidores a nivel mundial. Sería un bombazo, una noticia que sacudiría los cimientos del entretenimiento. Una nueva serie o película romántica o dramática protagonizada por ellos sería, sin lugar a dudas, un éxito asegurado en taquilla y en audiencias. Otra posibilidad, quizás más soñadora para el corazón de muchos de sus seguidores, es que simplemente estuvieran poniéndose al día, como viejos amigos que se reencuentran después de un tiempo. A pesar de sus exitosas y demandantes carreras individuales, siempre es reconfortante saber que se mantienen en contacto, que el cariño y el respeto profesional que se profesaron durante el intenso rodaje de Erkenci-Kus ha perdurado en el tiempo. Tal vez simplemente compartieron un café, revivieron viejos y buenos momentos, intercambiaron anécdotas y se desearon mutuamente lo mejor en sus respectivos y brillantes caminos profesionales. Un gesto de genuina amistad en un mundo a menudo superficial.
Y luego, por supuesto, está la especulación romántica, la que muchos, o al menos una gran parte de sus fans, esperamos en el fondo de nuestro corazón, alimentando la fantasía. ¿Será que esta conversación secreta fue un intento consciente, un paso deliberado, para explorar si la química mágica que compartieron en la serie podría trascender la pantalla y convertirse en algo más significativo en la vida real? Es una pregunta difícil de responder, y debemos ser cautelosos y no precipitar juicios ni conclusiones apresuradas. Pero lo cierto es que la idea de que estos dos talentosos y carismáticos actores turcos puedan estar viviendo un romance, aunque sea incipiente, es un pensamiento que indudablemente emociona y cautiva a muchos. La admiración que despiertan, su innegable carisma, su deslumbrante belleza, todo suma a la fantasía colectiva de que juntos formarían una pareja de ensueño, digna de un cuento de hadas moderno. Es fascinante sin duda alguna, como la industria del entretenimiento y las vidas privadas de las celebridades tienen la capacidad de atraparnos, de cautivarnos y de generar un interés tan profundo en el público. Nos convertimos casi sin darnos cuenta en detectives amateurs, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor que surge. Y es que en el fondo nos encanta creer en las historias, en los finales felices, en las segundas oportunidades, en los romances inesperados. Nos gusta que la vida real se entrelace con esos toques de magia, de ensueño, de pasión, como si fueran sacados directamente de uno de esos dramas románticos que tanto nos encantan y que nos hacen soñar despiertos. La influencia de Can Yaman y de Method Demir en el panorama del entretenimiento es absolutamente innegable. Sus nombres resuenan con fuerza en innumerables países, y cada paso que dan, o que se rumorea que dan, genera un eco mediático de proporciones masivas. El hecho de que se les vincule de nuevo, incluso de forma tan discreta como esta supuesta conversación en un hotel, demuestra la profunda huella que dejaron juntos en la audiencia global. Erkenci Kuş no fue solo una serie de televisión que tuvo éxito, fue un fenómeno cultural, un hito que marcó a una generación de espectadores y ellos dos, con su química y talento, fueron el corazón palpitante de ese fenómeno. Ahora, ¿podemos esperar de todo este entramado de rumores y especulaciones? Lo más probable es que si hay algo de verdad sólida en esta historia, tarde o temprano se irá sabiendo más. La verdad, como se suele decir, casi siempre sale a la luz. O quizás, como ocurre frecuentemente en el mundo del entretenimiento, la historia se desvanezca gradualmente en el vasto mar de rumores y especulaciones, sin llegar nunca a una confirmación oficial. Lo que sí podemos asegurarles con total certeza, es que mientras tanto, la conversación seguirá viva. Los fans continuarán debatiendo con pasión, especulando sin descanso, y nosotros, desde nuestro canal, seguiremos aquí atentos trayéndoles la información más actualizada y el análisis más detallado y objetivo posible. Lo más importante en este tipo de situaciones es, sin duda, no dejarse llevar únicamente por los rumores, por tentadores que puedan ser. Debemos ser siempre conscientes de que la vida de las celebridades es inherentemente compleja, llena de matices y realidades que a menudo desconocemos por completo. Sin embargo, tampoco podemos negar la emoción genuina que genera este tipo de noticias, la curiosidad insaciable por saber qué hay detrás de esa supuesta conversación secreta en el hotel. ¿Será el preludio de algo nuevo y emocionante? ¿Un reencuentro puramente amistoso? ¿O simplemente una coincidencia fortuita que ha sido magnificada por la imaginación colectiva? Nosotros, desde este humilde rincón de YouTube, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. Porque al fin y al cabo nos encanta seguir la pista de nuestros actores favoritos, de sus éxitos profesionales, de los giros que da su vida personal, siempre con el respeto que merecen como individuos y como profesionales. Y esta historia de Can Yaman y de Method Demir en un hotel, por muy secreta que sea, sin duda alguna, ha prendido la mecha de la imaginación y de la ilusión de muchísimos de sus seguidores. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de una supuesta conversación secreta entre Can Yaman y de Method Demir en un hotel. Hemos recordado la increíble química que compartieron en Erkenci Kuş, el impacto monumental que tuvieron en sus respectivas carreras y las múltiples y fascinantes especulaciones que genera este supuesto encuentro privado. Si bien es fundamental reiterar que no hay confirmación oficial alguna, la noticia aviva la ilusión de muchos fans y nos recuerda, una vez más, la fascinación universal que generan estas dos estrellas turcas, tanto por separado como juntas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos y seguidores. Espero de corazón desde lo más profundo que hayan disfrutado de esta inmersión en el apasionante mundo de los rumores, las especulaciones y la magia del entretenimiento.
Si les ha parecido interesante este análisis y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, profundo y bien documentado, no duden ni un segundo en dejar un asterisco me gusta en este vídeo. Sus asterisco comentarios son increíblemente valiosos para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, así que cuéntenme abajo, en la sección de comentarios, qué piensan ustedes sobre esta supuesta conversación. ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans apasionados de Can y Demet. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Chao, chao.